El gran placer de presentar a Lucía Gloria Vázquez. Lucía Gloria Vázquez, profesora asociada ahora en la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro del grupo de investigación Género y Estética del Audiovisual, dirigido por nuestro amigo Francisco Surian, ¿no?, que desgraciadamente no está con nosotros. Lucía enseña también en el Máster de Estudios Culturales, Máster LGTBQ, que se acaba de instalar hace unos años en la Universidad Complutense de Madrid, y acaba de defender, hace 3 semanas me parece, muy fresco todo, en Madrid, en la Universidad Complutense, su tesis doctoral sobre deseos perversos, visualidades ápticas y temporalidades queer en el nuevo cine argentino, y ha publicado muchos artículos también ya sobre el cine argentino, también sobre el cine mexicano en los últimos tiempos. Y estoy muy feliz que estás aquí y ya te doy la palabra. Muchas gracias, Uta, y bueno, muchas gracias por invitarme a estar aquí hoy de vuelta a Leipzig, que ya sabes que me hace mucha ilusión. También aprovecho para agradecer a Jonas y a Estefanía, que han sido pues, una ayuda estupenda y maravillosa. Yo voy a empezar con un full disclaimer diciendo que lo que vengo a presentar hoy no es el fruto de una investigación cerrada que ha concluido, sino más bien una sugerencia, una manera de entender la idea del discurso indirecto libre, de la subjetiva indirecta libre de Pasolini, aplicada a la obra de una directora que a mí me gusta mucho, que es Lucrecia Martel, ¿no? Es una especie de, yo he venido aquí a hablar de mi libro utilizando la obra de Pasolini, como decía Annalisa antes, como una suerte de caja de herramientas que me sirve para sugerir pues, lecturas que espero que de alguna manera sean inspiradoras, ¿no? Mi intervención se titula La visualidad áptica y el discurso indirecto libre cinematográfico, un diálogo entre Pasolini y Martel. Cuando creo que era otoño del año pasado, Uta me invita a participar en esta conferencia, Diálogos con Pasolini, lo primero que se me ocurre es establecer un diálogo entre el cine de Pasolini y el cine de Martel, porque veo que hay elementos en común, ¿no? Las intersecciones entre lo sacro y lo profano, la multiplicidad de deseos perversos que a veces se manifiestan y otras no. Pero justo pues, un par de semanas después, en la Universidad Complutense celebramos un evento que era fruto del proyecto de investigación que dirigía Annalisa Miritzio sobre la circulación de teorías críticas, y a raíz precisamente de la intervención de Annalisa, a mí se me meten 2 ideas claves sobre la teoría fílmica de Pasolini que me parecen muy útiles para poner en diálogo con la obra de Martel. La primera idea es precisamente la del discurso indirecto libre, y ahora explico por qué me parece interesante aplicarla a la obra de Martel, y la segunda tiene que ver con cómo para Pasolini la voz del autor y la voz del personaje que digamos marca el tono del filme, cuando están separadas por condiciones sociales diversas, pues se produce una mirada que es un poco falsa, ¿no? Que no es genuina. Entonces, esta idea me parecía muy interesante porque en este momento yo me encontraba trabajando 2 películas que, pues de alguna manera hacen un retrato más claro o más oblicuo de la mucama, de la empleada doméstica latinoamericana, que son Roma de Cuarón y La ciénaga de Lucrecia Martel, y me parece que son películas que consiguen hablar de esa otredad sin hacerlo desde esa otredad, sin apropiarse de la voz del sujeto subalterno. Entonces, estas 2 ideas a mí me inspiraron de alguna manera para hacer la comunicación de hoy, así que gracias, Annalisa, me ha venido de maravilla escuchar tu ponencia también ahora. Bueno, empiezo, probablemente esta sea una definición que la mayor parte de personas que estáis aquí conozcáis casi mejor que yo, pero empiezo con la definición de cine poético, ¿no? Es aquel cine que sin ser puramente experimental ni renunciar por completo al relato, ¿no? Al contrario de lo que se hablaba de los formalistas rusos, permite que la cámara se deje oír a partir de las elecciones estilísticas, a partir del mostrar la heterogeneidad de los elementos del filme, los personajes, el montaje, etcétera, etcétera, en contra o frente o de forma opuesta a la mirada única, unificadora y unívoca de lo que se denomina el cine de prosa. Me parece interesante esta definición del cine poético como algo que no es totalmente antinarrativo, porque creo que en Martel pasa un poco así. O sea, si bien sus películas son muy difíciles de definir o de resumir en lo relativo a la trama, y ella misma dice que a ella lo que le interesa no es contar historias, sino contar procesos, percibir procesos, sí que hay una cierta narrativización todavía presente en la obra de Martel, ¿no? Y además se va haciendo paulatinamente mayor o más grande esa narratividad conforme se desarrolla su obra, en concreto la trilogía de Salta, ¿no? Si la
tiene hagas una película con una trama un poco, una narrativa un poco mínima, un poco deslavazada, La mujer sin cabeza sí que tiene un hilo un poco más claro y más marcado, ¿no? Entonces, bueno, pues dice también Pérez Bowie en este caso que la exhibición del estilo del autor y la expresión de esa mirada del autor o de la autora se ejerce a través de las historias que se narran, en este caso, que quizás no son tanto poemas como tal, sino que son una suerte de novelas líricas. Y yo creo que esta es una idea que también, de nuevo, se aplica muy bien a la obra de Martel. Luego dice Jan Epstein, que esto me pareció una frase muy bonita, que el pensamiento visual es particularmente apropiado para la función poética y que, por tanto, el cine está constitucionalmente organizado para servir de vehículo a la poesía. Es muy obvio, ¿no?, la frase de que el pensamiento visual es apropiado para la función poética, porque si pensamos en la mayor parte de metáforas, oxímoron, etcétera, que construye la poesía, pues los dientes como perlas, la mirada esmeralda, son imágenes muy visuales. Entonces, tiene sentido que el cine, en tanto que medio de expresión, sea particularmente apto para esta función, ¿no?, expresiva. Ya por último, pues una cita de Pasolini que continúa, digamos, esta idea que proponía Epstein: el lenguaje del cine es fundamentalmente el lenguaje de la poesía. Dice, bueno, que pues, a través del dejar notar la cámara, de la alternación de objetivos, de los excesos del zoom, de los contraluces constantes, del encuadre obsesivo, se deja notar la cámara en ciertas películas. No sé por qué se me ha cortado un poco la presentación, me disculpo, pero bueno, espero que se entienda igual. Y yo añado que esta idea de dejar de notar la cámara en el cine poético, en el cine de poesía, en la obra de Lucrecia Martel no solo se deja notar la cámara, sino que se deja también notar el micro, se deja también notar la construcción sónica, ¿no?, de los filmes. Voy a poner aquí un pequeño ejemplo de cómo esto se hace. En concreto es un ejemplo de La Niña Santa, que creo que ejemplifica muy bien la idea del sonido acusmático de la que habla Michel Sion, ¿no? Es este sonido cuyo origen se desconoce en pantalla, pero que tiene un significado y que te lleva a ciertos lugares. Y yo creo que aquí, bueno, es una película que narra la historia de una niña que siente deseo sexual o fascinación hacia un hombre mayor al que quiere rescatar, porque resulta que este hombre mayor se acerca a ella y la toca de forma inapropiada en un concierto de Theremin. Es muy interesante porque el theremin es un instrumento que se toca precisamente sin tocarse, a través de las ondas magnéticas que se producen en el aire, pues bueno, se toca. Y a mí me parece que es una metáfora además muy bonita, también simbólica, poética, de cómo el sonido en la obra de Martel también toca al espectador, ¿no? Pues dejo aquí este pequeño fragmento. Voy a poner varios fragmentos para ilustrar un poco mis argumentos porque, en fin, de nuevo, estoy utilizando un poco... no sé, ¿ha visto? Pues a Pasolini como excusa para hablar de Martel. No sé si se oye. No se oye. Pues no se oye. Bueno, cuento lo que pasa, porque como no se oye, os lo cuento yo. Antes se oía, no sé qué ha pasado. El asunto es que las niñas están en una clase de catequesis en la que se habla de la llamada divina y de repente, sin escucharse la fuente del sonido, se oye un fragmento de la ópera Carmen de Bizet, de la de L'oiseau est un amour, l'amour est un oiseau rebelle. Bueno, mi francés es terrible, pero espero que se me entienda. Y es siguiendo ese sonido que Amalia, que es la protagonista, se va al concierto callejero de Theremin, donde el médico mayor la toca, ¿no? No sé por qué no se ha oído, pero bueno, continúo. Entonces, pues ya entrando en la cuestión de la subjetiva indirecta libre o del discurso indirecto libre, que es lo que me interesa como concepto para aplicar a la obra y a la lectura de Martel, pues es un concepto que evidentemente tiene su origen en la novela, en la literatura, y consiste en que el autor adopta no solo la psicología de sus personajes, sino también su lengua. Luego pongo ejemplos más claros de esto. Para mí, a esta idea de penetrar en el espíritu de los personajes de un filme, creo que Martel añade una dimensión extra, que es la dimensión sensual, que tiene que ver con que la película sitúa y no sitúa, en cuanto somos espectadores, también dentro de la corporalidad de los personajes. O sea, no solo dentro del espíritu y la psicología, sino también dentro del cuerpo. Y que esto lo hace a través de la implementación de una serie de técnicas pensadas para estimular una visualidad áptica. Ahora defino el concepto de visualidad áptica, ¿no? Pero tiene que ver con lo sensorial, con lo que remite a los sentidos de proximidad más allá del oído y la vista, ¿no? El tacto, el olfato, el gusto, y que además pues, construye una cinematografía que yo creo que tiene mucho que aportar dentro del cine queer. También más tarde defino un poco esto.
Aunque Pasolini afirma que en el cine no puede haber mimesis en el sentido de imitar la mirada de otro, sí que habla de cómo la diferencia de dos miradas solo se puede escribir con operaciones de nuevo estilísticas, ¿no? A través de los modos típicos de la lengua, de la poesía y dejando que el estilo del director, de la directora, intervenga en la construcción del sentido del filme. Decía antes que se nos deja notar la cámara, pero también el micro. Así, bueno, pues en esta comunicación o en esta investigación lo que quiero es relacionar esa implementación del discurso indirecto libre cinematográfico pasoliniano con las estrategias que Martel, esta cineasta salteña, lleva a cabo para construir esta visualidad que denominamos áptica y que remite a los sentidos de proximidad del espectador. Hablaba también antes Annalisa del concepto de sistema heteróclito. Hablaba también de cómo el modelo de la literatura le permite trazar a Pasolini esta analogía, ¿no? De la toma objetiva como equivalente al discurso indirecto, ¿no? El punto de vista del narrador, que es externo, exterior al conjunto de lo narrado, en oposición a la toma subjetiva, que sería equivalente al discurso directo, el punto de vista de un personaje que es interior al conjunto narrado. Frente a estas dos ideas supuestamente opuestas y supuestamente monolíticas, el plano subjetivo indirecto libre compone ambas miradas en un sistema heteróclito, que esto es precisamente, ahora explico cómo, lo que creo que hace Martel en su obra, en particular en La mujer sin cabeza. Dice Deleuze, además, que la cámara desencadenada ya no se contenta con seguir a los personajes, sino que se desplaza entre ellos, no se confunde con el personaje, es decir, no se hace en planos subjetivos como tal, y tampoco está fuera de él, está con él. A mí esta idea me resuena también mucho con la obra de Martel. Ella incluso habla de cómo concibe la cámara en sus películas, en los rodajes, como si fuera casi un personaje más, que no necesariamente se identifica de forma clara o unívoca con alguno de los personajes presentes en la narrativa, sino que simplemente se limita a acompañarlos, a estar con ellos. Dice además, y de esto hablaré un poquito más adelante, cómo ese personaje que es la cámara normalmente es un personaje infantil, es un niño, ¿no? O una niña, una niña. La noción, además, de mímesis vivida tiene que ver con dos sistemas de miradas, no solo esta interna y externa, sino con la mirada expresionista y trascendental y con la mirada empírico-dramática. No solo ambos ven concretamente series diversas de cosas, sino que una cosa en sí misma resulta diversa en las dos miradas. Bueno, pues yo creo que esto es algo que se hace de una forma bastante clara en la cinematografía de Martel. Esta cita siempre la utilizo cuando hablo de la obra de esta directora porque me parece absolutamente preciosa y poética en sí misma también, si se me permite. Ella dice que el cuerpo es una geografía de una soledad absoluta, que uno está en un lugar donde nadie más puede estar y que es imposible que alguien, por tanto, se ponga en el lugar de uno. Pero existen estos pequeños trucos que hemos inventado y que por unos instantes, de manera imperfecta, logran poner al otro en el cuerpo de uno. Bueno, pues para mí esta cita resuena bastante con el concepto de discurso indirecto libre y con la cuestión de la visualidad áptica. Voy a poner aquí, espero que se escuche, porque esto sí que es bastante importante que se escuche, un fragmento. ¿O no? No se escucha. No puedo ver. Bueno. Esto es la escena inicial de La ciénaga, que para mí es la obra más interesante de Martel, y que creo que, sobre todo por la construcción sónica, aunque también de forma a través de la visualidad, ¿no? De estos primeros planos, de la mano temblequeante, de la piel decrépita, de la carne caída, es una apertura de un filme que es muy sensorial y que logra, de alguna manera, meter al espectador como dentro del cuerpo de alguno de esos personajes que están ahí, que ahora mismo aparecen como una suerte de zombies indistinguibles porque ni siquiera los vemos por enteros, ¿no? O sea, la construcción sónica, que es, pues, se escucha de lejos los sonidos de una tormenta que se acerca, el ruido de las sillas arrastrándose, los insectos y los pájaros que pían, es una construcción sónica que revive de tal forma el calor abrasador de la Argentina en esa época del año, y que también, además, no solo, de nuevo, por esta construcción que yo creo que remite un poco al cine de terror, a los zombies, sino por el sonido,
habla del estado psicológico de los personajes. En toda la película, el estado psicológico de los personajes, el ambiente que Martel intenta construir es un ambiente de algo ominoso, algo terrible, que está a punto de acontecer y que, bueno, pues que no se concreta del todo hasta la muerte de uno de los niños protagonistas, que sin embargo este acontecimiento, que sería el clímax dramático de la película, está absolutamente desdramatizado, ¿no? Es muy anticlimático. Entonces, bueno, me parece, si se hubiera escuchado, habría quedado más claro esta indirecta libre a través de la cual Martel consigue ubicarnos dentro del espíritu de las perturbaciones psicológicas de los personajes. Yo, la verdad que con la tecnología tengo una suerte espantosa. Soy una especie de ser primitivo que todo lo que toca lo rompe. En fin, bueno, en relación con la cuestión de la subjetiva indirecta libre y esta especie de intersección entre el estilo objetivo y el estilo subjetivo, me interesa también el concepto de focalización. Es un concepto que viene de Genet y luego Gottgalt y Jost han reformulado y que se produce a través de la intersección de tres ejes claves, ¿no? La ocularización, lo que se ve, la auricularización, lo que se escucha y desde donde se escucha, y este último concepto que, digamos, bueno, me lo he inventado un poco yo, pero creo que tiene mucho sentido cuando estamos hablando de filmes con visualidad háptica, que es el concepto de tactilización, lo que se siente de una forma física y quién lo está sintiendo, ¿no? Es interesante además, bueno, el concepto de focalización como tal, que sí que tiene que ver con la cantidad de información de la que dispone el espectador en relación con la información que tienen los personajes, y que en Martel siempre está alineada con los personajes. Nunca sabemos más que ellos, ¿no? En particular en La mujer sin cabeza se ve muy claro. Bueno, pues continuando con estas ideas, la cuestión del punto de vista de un filme, que es clave para hablar del discurso indirecto libre. Pues básicamente vienen a decir Gottgalt y Jost que en el medio visual la focalización depende de estos tres aspectos, ¿no? La ocularización, que es la relación entre lo que la cámara muestra y lo que el personaje supuestamente está viendo. Esta puede ser primaria, que es cuando se utilizan planos subjetivos casi todo el tiempo y estamos todo el rato alineados con el punto de vista de uno de los personajes. Puede ser secundaria, que se construye a través del montaje, del raccord, o puede ser cero, que es cuando pues, hay planos que no corresponden al punto de vista de ningún personaje, pues de repente hay grúas, hay travelings. Esto no pasa nunca en la obra de Martel, ¿no? Nunca nos enseña a todo el mundo como si lo estuviera viendo una especie de ente omnisciente. Casi siempre se nos alinea con, pues eso, con la idea de la cámara personaje. Luego la auricularización, que es la relación entre lo que el micrófono graba y lo que el personaje o alguno de los personajes escucha, que también puede ser de la misma manera primaria, secundaria o cero. Y por último, la focalización, que era el grado de conocimiento, ¿no? Que había mencionado antes, sobre lo que ocurre en la diégesis del narrador y el personaje. A esto yo añado la idea de quién palpa, quién toca, quién acaricia, quién huele o quién saborea, porque de nuevo creo que hay filmes que evocan las capacidades sensoriales de los cuerpos de forma más clara que otras, ¿no? Bueno, esta idea de tactilización viene de la teoría de la visualidad háptica que desarrolla Laura Marx, que a mí me parece una de las teorías que tiene más vigor hoy en día para aplicar sobre todo a los estudios fílmicos feministas y queer, en oposición a la teoría de la mirada de Mulvey, ¿no? Que venía imperando en nuestro campo ya desde los años 70 y que a veces se nos queda un poco coja cuando queremos hablar de otros placeres, de otros modos espectatoriales dentro del cine dirigido por mujeres o del cine queer, ¿no? O sea, pensar el placer o la posición del espectador en términos de falo, castración, ausencia, escopofilia, dominación o fetichismo, pues igual no aplica cuando son obras que claramente están utilizando un lenguaje visual distinto, ¿no? Pues Laura Marx bebe de la fenomenología de Vivian Sobchak. Vivian Sobchak viene a decir que el cine no es que tenga sentido a pesar de nuestros cuerpos, sino que le damos sentido precisamente porque tenemos cuerpos, que no solo lo percibimos con los oídos y con los ojos, sino que al tener piel, al tener olfato, al tener también estos sentidos proprioceptivos, ¿no? Kinestésicos, entendemos el cine. Y pone como ejemplo el pianista de Jane Campion, esta escena en la que te acercan mucho a las puntas de los dedos de ella y tus ojos, tu razón, no saben lo que estás viendo, pero tu piel siente, entiende ese plano de una forma muchísimo más visceral. Y yo creo que es un tipo de entendimiento de la experiencia fílmica que se aplica muy bien a la obra de Martel, ¿no? Efectivamente. Entonces ella, bueno, pues concibe el cine como una experiencia encarnada, en el sentido literal de la palabra, de la carne, que involucra los otros sentidos además de la vista, y es una especie de proceso en el que los ojos funcionan como un sentido del tacto. Las percepciones hápticas, por lo tanto, no dependen tanto de una administración distanciada de la imagen, o sea, yo estoy desde lejos
contemplando la imagen, la domino por completo, la poseo, sino que me meto en la imagen. Depende de las particularidades inmersivas de la imagen, que nos invitan de alguna manera a sumergirnos en la textura del plano, a acercar nuestro cuerpo al cuerpo del filme, a la materialidad del filme, pero también, y lo que es clave y puesto en relación con las ideas de la subjetiva indirecta libre, al cuerpo de alguno de los personajes. A mí me parece que esto de acercarnos de una forma, digamos, no a partir de la diégesis, sino a partir del lenguaje audiovisual al cuerpo de algún personaje, tiene unas implicaciones políticas claras, sobre todo cuando el cuerpo al que nos estamos acercando es un cuerpo que está construido socialmente como algo inaceptable, como algo poco deseable. Si tú eres capaz de sentir con alguno de estos personajes, que a lo mejor no se parecen en nada a ti, a lo mejor tú eres un varón cisetero de clase media blanco y el personaje al que te estás acercando sensorialmente pues es una mujer transracializada que vive pues, en un lugar alejado. Si eres capaz de sentir con este personaje, no es capaz de percibirlo como otro, como pasaría en la teorización de Mulvey, y por tanto hay un acercamiento desde la ética, ¿no? Desde la empatía. Igual esto es un poco idealista, pero ¿qué le voy a hacer? Yo nací así, optimista, idealista, y tengo estas ideas sobre el cine. Tenía aquí otro ejemplo de cómo funcionaba esto, pero no sé si con el sonido o sin el sonido tiene mucho sentido. Yo lo voy a poner igual. Era un ejemplo en concreto de la Niña Santa, si no me equivoco. Sí, bueno, yo creo que se ve porque las imágenes también me ayudan mucho a hablar de alguna de las cosas de las que quiero hablar, ¿no? Esta es Amalia, es la niña protagonista de La Niña Santa y está acosando al doctor Jano, que está tumbado en la piscina. No sé si os habéis fijado en el plano de los dedos pegándose a la cortina de plástico. El asunto es que aquí la ocularización es absolutamente primaria. Estamos oyendo lo que escucha el doctor Jano. Él escucha unos sonidos ominosos de una arandela mecánica, unos dedos deslizándose por una cortina de plástico. Y estamos, sin embargo, tactilizándonos con Amelia, ¿no? O sea, cuando ella acerca esos dedos a esa cortina, parece que podemos sentir en los propios dedos esta sensación un poco grimosa de la piel contra el plástico. Bueno, ahora, por dar unas cuantas notas sobre en qué se traduce a nivel práctico este concepto, que igual es un poco extraño, intraducible, de la visualidad háptica, pues habla Laura Marx de imágenes parciales y confusas, de personajes y escenarios. He puesto ahí un primer plano también de la ciénaga, de una de las niñas pegando sus labios a un cristal, aunque la apertura de la ciénaga también me vale como ejemplo, ¿no? No vemos nunca el cuerpo entero de los personajes, vemos solo de repente brazos y vientres descontextualizados que no nos permiten esa dominación. Hay primerísimos primeros planos también, sobre todo imágenes de agua. El agua es un elemento que yo creo que tiene mucho interés a nivel fenomenológico y también desde la idea del cine como algo queer, ¿no? Porque cuando estamos dentro del agua hay una cierta pérdida de la orientación, no sabes dónde está arriba, dónde está abajo, dónde empieza tu cuerpo, dónde termina el del otro, que yo creo que resuena con lo que sucede con el cine, sobre todo con el cine de visualidad háptica, ¿no? Que te coloca en ese cuerpo de otros. De esto habla sobre todo Sara Ahmed, que es una fenomenóloga queer que a mí me apasiona, pero bueno, no quiero seguir soltando nombres, que parece que estoy haciendo aquí una especie de enciclopedia, no es cuestión. Otro proceso a través del cual se activa este tipo de visualidad es en las imágenes de tacto, de olfato y gusto. Son una constante en la obra de Martel, pero también son una constante, por ejemplo, en la obra de Coixet. Las imágenes de texturas, velos y superficies que remiten a la idea de la pantalla como una suerte de membrana de contacto entre dos mundos, pues la imagen de los dedos de Amalia era un ejemplo. Y luego las imágenes granuladas, rayadas o subexpuestas, o sea, imágenes que están técnicamente un poco deficientes, ¿no? Porque son imágenes que remiten a la materialidad del propio medio del filme. Pues he puesto ahí algunos ejemplos de este tipo de imágenes, ¿no? Estás Vero llevándose a la nariz la camiseta que se acaba de probar uno de los niños indígenas del pueblo, los dedos de Amalia, o una imagen de las apariciones de la Virgen que son una constante en la ciénaga. De nuevo, todos estos mecanismos de construcción de la imagen proponen una suerte de ruptura con la dominación panóptica que es propia del modo de representación institucional, que se acercaría un poquito más a la idea del discurso indirecto, ¿no? O la combinación del discurso directo y el indirecto puro, sin entrar en esta especie de contaminación que sería la indirecta libre. Y que por tanto es mucho más cercano a la percepción sensorial de alguno de los personajes sin necesariamente, y esto es clave, porque esto es lo que me permite mezclar de una forma que yo creo que tiene cierto sentido a Pasolini y a la idea de la visualidad háptica, a tomas subjetivas, que no suele pasar esto en la obra de Martel, ¿no? Quería entrar un poquito ahora de nuevo en las implicaciones políticas, ¿no? Es una mirada que es ética, porque los límites entre el sujeto, el espectador y los cuerpos de otros que están en pantalla se difuminan de alguna manera,
Dice Marx que estas imágenes invitan al espectador a disolver su subjetividad en el contacto cercano y corpóreo con la imagen. Se produce lo que yo llamo una ética de la encarnación corporativa, al estar dentro del cuerpo de otro, pues te acercas éticamente. Ahora salto las implicaciones políticas de lo áptico para hablar de las implicaciones políticas de Martel. Si bien ya hay una crítica social en La Ciénaga y en La Niña Santa, en La Mujer sin cabeza, que es en el filme en el que me voy a concentrar un poquito más, esta crítica a las estructuras racistas, clasistas y cis-heteropatriarcales de la sociedad argentina ya no está tan circunscrita al contexto familiar, sino que también, bueno, se insinúa la complicidad de otras instituciones en el encubrimiento, en este caso, del atropello de un niño indígena, ¿no? Que es el incidente que da, digamos, comienzo al filme. Y esto, bueno, pues tiene que ver con la idea de lo que quién cuenta como ser humano, las vidas de quienes son reales, qué vidas merece la pena hacer duelo por ellas, ¿no? Que es una idea de la que habla Judith Butler en The Powers of Grievance. Creo que sí, que lo he dicho bien. Entonces, bueno, pues en La Mujer sin cabeza, concretamente, al situarnos de una forma muy clara a través de la indirecta libre dentro del estado psíquico de Verónica, la protagonista que ha atropellado al niño indígena, se produce un cierto paralelismo entre el borrado de la memoria de ella, que no se acuerda del accidente y no está segura de si ha atropellado a un niño o a un perro, con, esto es una lectura que tiene una teórica que se llama Sosa, con la idea del borrado de memoria de toda la sociedad argentina, ¿no? En lo relativo a las víctimas de la dictadura. Yo no sé si esta lectura política o politizada era intencional por parte de Martel y no necesariamente la comparto, pero bueno, quería dejarla ahí como una de las ideas que se producían. Resulta además interesante, ¿no?, cómo a través de este discurso en directo libre Martel nos sumerge en el estado psíquico de Verónica, la protagonista que vemos ahí, rubia, porque hay un cambio en la percepción del mundo, ¿no?, de ella, que se manifiesta, creo, de forma metafórica cuando ella se tiñe el pelo de castaño en la película. Al principio del filme, justo después de haber atropellado al niño, incluso antes de atropellarlo, ella no ve a las personas, digamos, subalternas que están en su entorno, no las ve, aparecen desenfocadas, aparecen a contraluz, como si fueran espectros, ¿no?, que le dice su tía. Ahí hay un par de ejemplos. El ejemplo de arriba es su sobrina Candita, que tiene una novia, que es una chica indígena de los suburbios y que aparece pues relegada casi al fuera de campo, ¿no? O sea, al borde del plano, y es Vero como mirando para ellas, pero sin mirar del todo. Y el segundo ejemplo es un niño que no se sabe si es un sirviente o el hijo de alguno de los sirvientes de casa de su tía, que aparece pues totalmente desenfocado y a contraluz y que pues parece un espectro, ¿no? No se ve. Luego, más adelante en la película, una vez se produce el accidente y hay un cierto cambio subjetivo, psíquico o incluso afectivo dentro de la propia Verónica, sí que la vemos conversando con estos niños indígenas. Y como a nivel visual también se enfocan mucho más sus rostros, ¿no? Hay un cambio ahí. Volviendo a la segunda de las ideas que mencionaba Annalisa en aquella ponencia en Madrid hace tiempo, tenía que ver con la condición social del autor y del personaje, pues a la pregunta que yo me hago de quién ve, quién oye, quién siente en el cine de Martel, en definitiva, dónde está el punto de percepción en su obra, pues a mí me parece importante destacar que se trata de personajes de la misma condición social de la directora, ¿no?, de su generación y de su clase social. Es una operación estilística que, por tanto, se realiza sobre una misma lengua que es compartida por autor y personaje. No hay un punto de percepción unívoco ni en La Ciénaga ni en La Niña Santa, pero sin embargo sí podríamos atribuirlo en el caso de La Ciénaga a algunos de los niños de clase media, blancos, que prueban las películas, sobre todo a Momi, y en La Niña Santa pues oscila un poco entre Elena y su hija, ¿no? Entonces siempre son personajes que se acercan de alguna manera a la identidad, si se quiere decir así, de Lucrecia Martel, ¿no? Y esto me parece interesante, ¿no?, porque contradice a esta idea que te robo o se la robas tú a Pasolini, es un robo mutuo, ¿no? Sí, está ahí. O sea, me encantó porque haciendo un poco de investigación para preparar esta comunicación, el primer texto que me encuentro es el de Annalisa. Digo, pero qué bien, qué bonito esto de citarnos entre nosotras. Pues la idea de que la burguesía carece de conciencia de clase, es verdad, ¿no?, creo, y se identifica a sí misma con la humanidad. Pues esto pues, es una cosa que Martel niega, porque cuando se le pregunta
si quiere hablar por el otro indígena, subalterno, queer, me da igual, en su obra ella dice que esa, refiriéndose en concreto a la vida de la empleada doméstica, la vida de Isabel en la Ciénaga, que no es su vida y que por tanto no trata de hablar por ella, que simplemente pues, la mira desde su perspectiva, en este caso de la perspectiva de la, suponemos, de la niña que ella fue, en lugar de apropiarse de la voz de la subalterna, ¿no? Aquí tomo las ideas de Gayatri Spivak, que habla precisamente de cómo, en general, las representaciones artísticas de la mujer subalterna se llevan a cabo desde una mirada que es exotizante, que es condescendiente y que en última instancia las condena a la posición del objeto. Perspectiva que, bueno, yo creo que recurriendo al discurso intelecto libre que se acerca a estos personajes más cercanos a la propia posición sociopolítica de Martel, se elude, sobre todo en la Ciénaga, ¿no? Y en La mujer sin cabeza. Accedemos al mundo de los empleados domésticos indígenas siempre mediados por la perspectiva de los personajes y de la directora, ambos de clase media, blancos, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí, bueno, pues es básicamente la misma idea de nuevo, pero en este caso ya en las palabras de Pasolini dice que la mirada de un campesino, quizás incluso de todo un pueblo, región, en condiciones prehistóricas de subdesarrollo, abarca otro tipo de realidad que la mirada dada a esa misma realidad. Es que es un poco repetitivo, de un burgués culto. No solo los dos ven realmente conjuntos de cosas diferentes, sino que incluso una misma cosa en sí misma aparece diferente a través de las dos miradas diferentes. Es muy repetitiva la frase así, pero bueno, de verdad que yo la he sacado textualmente de Pasolini. He puesto este plano de fondo porque me parece súper interesante para ejemplificar esto, ¿no? Esto es una instancia en la que Vero, una de las niñas de clase media y blancas, le pide a un chico del pueblo, que es el novio de Isabel, la empleada doméstica indígena, se llama El Perro, que se pruebe una camiseta para comprar, para ver si es de la talla correcta, y luego se la lleva a la nariz para oler como el sudor, ¿no? No se ve muy claro, pero desde nosotros hay un elemento de deseo, desde fascinación, que evoca un poco la perspectiva de Vero, y sin embargo Isabel, que es la persona, digamos, subalterna en esta escena, aparta la mirada porque claramente está incómoda ante lo que le parece un gesto pues, un poco humillante para con su pareja, incluso de dominación neocolonial, si lo queremos ver así. Tenía aquí otro fragmento, pero no lo voy a poner porque no se oye, que bueno, pues hablaba, es un poco la mirada de Momi sobre Isabel, de la que está enamorada, pues para hablar un poco de esta cuestión de la no diferencia de clase a través de la perspectiva de los personajes de Martel. Vale. Otra idea que quería apuntar es la idea de que el discurso indirecto libre que se genera en la obra de Lucrecia Martel es un discurso indirecto libre que se acerca mucho a una perspectiva infantil, ¿no? Tanto en La Ciénaga como en La Niña Santa, dice la propia Martel, el personaje que observa es menor que un adolescente y tiene una curiosidad que le permite suspender el juicio moral. Esto, además, se expresa a nivel audiovisual en los filmes a través de juegos con la percepción, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí he puesto el plano de Luciano, de Lucci, observando la lluvia a través de un cartabón. Hay también un momento en el que las niñas juegan con un ventilador a alterar sus voces. Hay una evocación de la lengua infantil, esa evocación de la lengua del personaje de la que hablaba Pasolini cuando hablaba del indirecto libre. Yo, además de pensar que Martel construye esta indirecta libre con la perspectiva del niño, creo que lo hace a través de la perspectiva del niño queer, ¿no? Esto permite poner el punto de percepción en personajes que no encajan y, por tanto, moviliza una mirada que de alguna manera desfamiliariza el orden decadente heteropatriarcal y neocolonial que Martel percibe o creo que quiere hacernos trasladar sobre su clase social. La propia Martel, de hecho, afirma buscar evocar la experiencia afectiva y encarnada de la infancia en sus filmes y por eso integra, dice ella, formas de organización de las frases, de los tonos, incluso hasta gestos en el cuerpo que remiten mucho más a la infancia que el momento o edad en el que la persona está diciendo eso. Tenía aquí un fragmento que creo que no se va a oír, pero es una lástima porque me parece que refleja a la percepción esto de lo que hablo, de la vocación de la lengua infantil. A ver si... Bueno, más o menos. No es importante que se entienda. Se lo llevó a su casa. Lo metió en el patio con sus gatos, le dio algo de comer. La mañana siguiente, cuando le iba a dar de comer algo de nuevo, ve que el perro está todo ensangrentado y los gatos por ningún lado. Chao. Momento en el que
uno de los personajes, Vero, está narrando una fábula y lo hace con los tonos, los ritmos, los manierismos propios de la infancia, en vez de articular un discurso, digamos, racional más cercano al mundo adulto, ¿no? Bueno, pues ya entrando un poco más en La mujer sin cabeza, en un libro que publica Cristolo Fetti Barreña sobre la obra de Martel, cuenta que el objetivo de la cineasta era meterse y meternos en la cabeza de Verónica, la protagonista, sin recurrir de nuevo a la toma subjetiva, lo que sería el discurso directo, ¿no? En términos pasolinianos, utilizando en su lugar, sobre todo, creo yo, la profundidad de campo, ¿no? Si recordamos en los planos que enseñaba antes, en la parte central siempre estaba ella y en los lados esos fantasmas, esos espectros, esos sujetos subalternos que por su clase y por su condición racial también, pues no veía. Además, en esta película se privilegia en todo momento el estado afectivo, el espíritu, que diría Pasolini, de Verónica por encima de las necesidades diegéticas. De hecho, jamás se resuelve el misterio de si hemos atropellado a un perro o a un niño. Hablaba también, bueno, esto ya lo he mencionado. Además, en esta película es en la que más dudosamente podemos hablar de un punto de percepción o un mirar infantil, porque la protagonista es una mujer adulta, pero sin embargo, podemos pensar que la mirada infantil es la de la propia Vero, cuyo accidente, el golpe en la cabeza, la ha sumergido en un estado de shock tal que, bueno, que ha habido una especie de regresión, ¿no? Y que se asocia a su impotencia, a su falta de dominación, porque no ve bien, porque no se puede mover, ha perdido el coche, porque está tonta, no piensa bien, que se asocia a la niñez y que, sin embargo, también podemos asociar al personaje zombie del cine lento, la flanés, que diría Uta, ¿no? O al personaje observador del cine de la imagen-tiempo, en términos de Deleuze. Y yo, como bueno, pues también soy una pensadora un poco ecléctica y un poco caótica, quería asociar además a este discurso indirecto libre no solo a la infancia, sino también a lo queer. Y retomo aquí las palabras de mi teórica queer favorita del mundo mundial, que es Teresa de Lauretis, en Queer Texts, Bad Habits, dice que un texto queer lo define como un texto de ficción, ya sea literario o audiovisual, que no solo trabaja contra la narratividad, contra la presión genérica de toda narrativa hacia el cierre y la realización del significado, sino que además quebranta de forma consciente la referencialidad del lenguaje y la referencialidad de las imágenes, lo que Pier Paolo Pasolini, y aquí es cuando se produce un poco la intersección entre lo queer y Pasolini, llama el lenguaje de la realidad, ¿no? Entonces yo, una de las ideas que propongo en mis investigaciones es la idea de que esta visualidad áptica, más sensorial, que nos acerca a los sentidos de los personajes y al mismo tiempo no nos permite tener una claridad meridiana sobre lo que estamos observando, ya es una forma de ver que es queer, ¿no? Porque propone una ruptura con los modos dominantes de visión, ¿no? Del cine de la mirada. Bueno, pues Pier Paolo Pasolini dice además que esto me parece una idea muy clave para entender La mujer sin cabeza, refiriéndose a alguno de los filmes que analiza cuando escribe sobre el cine poético. Esto viene del hecho de que el autor utiliza el estado de ánimo dominante en la película, que es el de un personaje enfermo, para hacer una mímesis continua del mismo, lo que le permite una gran libertad estilística insólita y provocadora. Pues en La mujer sin cabeza, el personaje enfermo es Verónica, ¿no? Que no piensa bien, está en shock, es un zombie. Tenía aquí un fragmento sobre precisamente el accidente, que es el que sumerge a Verónica en ese estado incierto. No me importa demasiado el audio aquí, pero sí el rostro de ella y cómo, bueno, pues como vemos ese cambio, ¿no? Y cómo precisamente esa mirada, sin recurrir de nuevo a mecanismos que toman la toma subjetiva o incluso los procesos de auriculización internos primarios, pues nos sumerge un poco en el estado de ella. Y bueno, pues dejo aquí unas pequeñas conclusiones, que más que conclusiones son ideas que apunto. No solo el alcance de la información que se proporciona al espectador en La mujer sin cabeza se limita a lo que conoce Verónica, cuyas perturbaciones psicológicas se hacen visibles en la imagen y el sonido mediante el uso de la indirecta libre, ¿no? En el que las decisiones estilísticas de la cineasta, de Martel, se basan en sumergirnos en este estado de confusión de la propia Verónica. Hay planos en los que sí, se la ve a ella, pero se intuye igual esta confusión. En la variación resultante de las normas formales objetivas del cine, la subjetividad de la protagonista se expresa incluso cuando ella está en el plano, lo que es una estrategia que permite a Martel explorar toda la película y no solo los planos de alucinaciones, de sueños o de fantasías, que hay varios, o podemos leer como que hay varios, esa crisis psicológica de una mujer de un orden que naturaliza una jerarquía social basada en el tono de la piel, el género, el acento, la clase social, etc. Y aquí ya sí que lo dejo y termino. Antes de derretirme, ¡qué calor! Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Lucía, de haber dado esa conferencia en esa sauna. Pero, bueno, al menos quisiéramos abrir un poquito el debate. Tenemos no tanto tiempo, pero te quería agradecer, sobre todo para esta conferencia muy estimulante también a nivel metodológico. Pienso que una afinidad espiritual seguramente entre Martel y Pasolini es también en el hecho que los dos proponen o inventan un nuevo modo de recepción de su cine, ¿no? Ya Pasolini también nos propone una recepción corporal de su cine, ¿no? Cuando vemos películas de Pasolini, tenemos que verles con todos nuestro aparato sensorial, ¿no? Y eso es una afinidad, ¿no? Seguramente también con el cine de Martel. Pero algo que me parece no tan presente como en Pasolini, ¿no? Es toda esa idea de la sacralización de los personajes a través de los recursos, ¿no? Pictóricos, ¿no? Eso es algo mucho más presente, ¿no? Entonces pienso que los dos nos invitan a estimular, ¿no? El aparato sensorial, pero de distintas maneras, pienso, ¿no? Mientras Pasolini hace este recurso muy explícito, implícito a todo el imaginario iconográfico, también del Renacimiento, la pintura del Renacimiento, Caravaggio, Giotto, etc. Eso no lo encontramos tanto en Martel, ¿no? Entonces, es interesante ver este diálogo, que es un diálogo donde podemos encontrar analogías y diferencias también, ¿no? Eso, quizás quisieras un poco focalizar este diálogo ¿no? Para darnos una idea de este diálogo, ¿no? Donde hay analogías y diferencias también, ¿no? Precisamente, o sea, cuando empecé a plantearme si no hacer esta comunicación hablando de esas analogías que existen entre la obra cinematográfica del uno y la otra, no lo vi tan claro como la idea de instrumentalizar algunos de los conceptos teóricos de Pasolini para la obra de Martel. Dije, bueno, veo analogías ¿no? en el uso también del objeto, en la cuestión del deseo, pero veía también muchas diferencias. Entonces me parecía como más difícil establecer este paralelismo dentro de su faceta, digamos, cinematográfica o creativa, de lo que me lo pareció, sobre todo después de escuchar la ponencia de Annalisa, aplicar estos términos, ¿no? al análisis de Martel. Así que es una investigación para el futuro. Absolutamente, ¿no? Total. Absolutamente. Sí. Has abierto este diálogo, ¿no? Y Sí. seguimos con este. Bueno, me lo sugeriste diálogo, tú, ¿no? Fuiste tú quien me sugirió que pusiera en diálogo a Martel y a Pasolini. Así que la responsabilidad es tuya. Tenemos otras preguntas. No, yo solo quiero hacer una mención a la palabra indígena, que la dijiste muchas veces, y que es y como justamente creo que tenés un interés particular por los estudios anticoloniales, la palabra indígena es una palabra profundamente colonialista, porque porque Colón estaba y sus forajidos estaban llegando a las Indias, pero no llegaron a las Indias, llegaron a otro territorio que no eran las Indias. Entonces, la palabra que se usa hoy en día es pueblos originarios o similar, digamos, eso porque se deshumaniza, sino también, ¿no? Como los indígenas, y también se pierden los rasgos comunitarios. Digo, Salta no se parece en nada a Buenos Aires, bueno, ni a México, por supuesto. Toda la razón, eso. Toda la razón. Entonces te lo marco porque lo dijiste muchas veces y es nada, eso, se sale completamente de la gramática en la que estás haciendo ese análisis ideológica. Claro, exacto. Sí. Cuando escribo normalmente intento referirme al pueblo originario en cuestión del personaje del que hablo. Entonces, en el caso de Isabel Scoya, en el caso, pues, yo qué sé, del niño pez, pues sería guaraní.
me parece que es más preciso, pero claro, al estar hablando en genérico me salía la palabra. Pero tengo en que genérico es desaprenderme mejor decir pueblos originarios. Claro. Muchas gracias, me tengo que O desaprender pobladores todavía. originarios. Todavía me cuesta también hablar con el genérico de la E, a veces recurro a la Sí, O, sí, o sea, sí, es un a mí también. proceso, es un Sí, sí, proceso, por supuesto. así que gracias. A ti. Gracias por el análisis.